Marco Silva había imaginado su primer banquete diplomático intergaláctico de muchas maneras, pero ninguna de ellas incluía sentarse accidentalmente en el lugar más peligroso de toda la galaxia conocida. Sin embargo, ahí estaba él, completamente ajeno al desastre que acababa de crear. El gran salón del Imperio Salteón era una obra maestra arquitectónica que desafiaba toda descripción humana. Las paredes parecían estar hechas de cristal líquido que fluía constantemente, mostrando constelaciones en movimiento y nebulosas distantes. El techo se extendía hacia arriba en una cúpula imposible que revelaba el espacio real más allá, sin ninguna barrera visible entre los invitados y el vacío cósmico. Marco había estudiado arquitectura alienígena durante años, pero nada lo había preparado para esta magnificencia. Como especialista cultural recién asignado al cuerpo diplomático humano, Marco tenía instrucciones claras de observar, aprender y, sobre todo, no causar incidentes internacionales. Tenía 26 años, un doctorado en estudios interculturales galácticos, y una tendencia preocupante a perderse en los detalles estéticos en lugar de prestar atención a los protocolos sociales importantes. El salón contenía aproximadamente 800 mesas dispuestas en círculos concéntricos alrededor de una plataforma central elevada. Cada mesa estaba ocupada por diplomáticos, oficiales militares y representantes culturales de docenas de especies diferentes. El murmullo de conversaciones en cientos de idiomas llenaba el espacio, traducido instantáneamente por los implantes neuronales que todos los asistentes llevaban. Marco caminó entre las mesas, buscando su asiento asignado mientras simultáneamente trataba de absorber cada detalle visual del entorno. Fue entonces cuando notó una mesa particular cerca de las ventanas panorámicas que ofrecían la vista más espectacular del jardín estelar orbital del Imperio. La mesa estaba completamente vacía, lo cual le pareció extraño pero conveniente. Debía estar reservada para llegadas tardías. Las sillas en esa mesa estaban hechas de un material que parecía cambiar de color según el ángulo de visión, y el centro de la mesa contenía un arreglo de plantas bioluminiscentes que pulsaban suavemente con luz azul y violeta. Pero lo que realmente capturó la atención de Marco fue la vista. Desde ese ángulo, podía ver directamente el jardín flotante donde especies vegetales de cientos de mundos crecían en secciones cuidadosamente controladas, cada una con su propia atmósfera y gravedad. Sin pensarlo dos veces, Marco se dirigió a la mesa vacía y eligió el asiento con la mejor vista del jardín. Se sentó, sacó su tableta de notas para documentar las especies de plantas que podía identificar, y se perdió completamente en la tarea de catalogar las maravillas botánicas frente a él. No notó el silencio repentino que cayó sobre la sección del salón más cercana a su mesa. No vio las miradas de shock absoluto de aproximadamente 100 diplomáticos que habían dejado de hablar simultáneamente. No percibió el intercambio urgente de gestos y comunicaciones subvocales entre los asistentes más experimentados que reconocían el desastre en desarrollo. Lo que sí notó fue cuando alguien se sentó en la silla directamente frente a él. Marco levantó la vista de su tableta y se encontró mirando a la mujer más impresionante que había visto en su vida. No era humana, eso era obvio de inmediato. Su piel tenía un tono plateado pálido que brillaba sutilmente bajo la iluminación del salón. Sus ojos eran de un color ámbar profundo sin pupilas visibles, y su cabello, si podía llamarse así, parecía estar hecho de fibras metálicas finas que caían en ondas perfectas hasta sus hombros. Era alta, probablemente 2 metros, con una estructura física que sugería fuerza considerable bajo su vestimenta ceremonial elegante. La vestimenta era extraordinaria en sí misma, una túnica de múltiples capas en tonos de azul profundo y plata, con bordados que parecían moverse cuando ella se movía. Sobre su hombro derecho llevaba una banda ceremonial con símbolos que Marco no reconocía, probablemente indicadores de rango o logros militares. «Eres humano», dijo ella. No era una pregunta. Su voz tenía una calidad resonante que Marco sintió tanto como escuchó, y el traductor neural le proporcionó el significado en español perfecto con una ligera formalidad que sugería que ella estaba usando el modo de habla más educado de su idioma. «Sí, soy Marco Silva, especialista cultural del cuerpo diplomático humano», respondió, extendiendo su mano en el saludo tradicional terrestre antes de recordar que ese gesto podría ser ofensivo o sin significado para algunas especies. Dejó caer la mano torpemente. «Disculpa, todavía estoy aprendiendo los protocolos apropiados para diferentes culturas». Ella observó su mano con lo que podría haber sido curiosidad. «El contacto físico como saludo es aceptable entre mi especie, aunque generalmente se realiza de manera diferente». Extendió su propia mano, y Marco notó que tenía 6 dedos en lugar de 5. Él tomó su mano con cuidado,
y ella apretó brevemente antes de soltar. Su piel era sorprendentemente cálida. «Esta es tu primera asignación diplomática importante», observó ella. «¿Es tan obvio?» Marco sonrió con algo de vergüenza. «Está sentado en mi lugar». Marco sintió que su estómago se hundía. «Oh, lo siento mucho. No vi ninguna indicación de que el asiento estuviera reservado. Me levantaré inmediatamente». «No». Su voz era firme pero no hostil. «Ahora que te has sentado, el protocolo requiere que permanezcas. Levantarte ahora causaría una ofensa mayor que el error inicial». Marco se relajó ligeramente, aunque todavía se sentía mortificado por el error. «Gracias por tu comprensión. Elegí este asiento por la vista del jardín. Las colecciones botánicas son extraordinarias desde este ángulo». Ella inclinó la cabeza ligeramente, estudiándolo con esos ojos ámbar sin parpadear. «¿Elegiste este asiento específico por razones estéticas? No por consideraciones políticas o estratégicas». «Completamente por la vista», confirmó Marco. «Soy especialista en expresiones culturales a través del arte y el diseño ambiental. Este jardín representa un logro increíble de preservación intercultural botánica. Quería documentar las especies que pudiera identificar». Señaló su tableta, que todavía mostraba sus notas parciales. Por primera vez, la expresión de ella cambió levemente. Algo que podría haber sido sorpresa o tal vez interés cruzó sus rasgos. «Soy la princesa Zareth de la Casa Milita Zolfian, comandante de la Tercera Flota Imperial y maestra de combate de primer rango». El estómago de Marco se hundió aún más. Había oído ese nombre. Todos en el cuerpo diplomático habían oído ese nombre durante las sesiones informativas de seguridad. La princesa Zareth era legendaria, no solo por su posición real sino por su historial de combate absolutamente aterrador. Marco intentó mantener su expresión neutral mientras procesaba la revelación de con quién estaba sentado. La princesa Zareth, cuyo nombre aparecía en los archivos diplomáticos con múltiples advertencias rojas sobre protocolos de interacción cuidadosos. Sin embargo, ella estaba ahí sentada, aparentemente teniendo una conversación normal con él en lugar de desafiarlo a un duelo o algo igualmente aterrador. «Debería estar completamente aterrorizado ahora mismo, ¿verdad?», dijo Marco, decidiendo que la honestidad probablemente era su mejor opción en este punto. Zareth inclinó la cabeza ligeramente. «La mayoría de los seres experimentan miedo considerable cuando aprenden mi identidad, especialmente después de violar el protocolo territorial tan significativamente como tú lo has hecho». «¿Pero?». Marco detectó un «pero» implícito en su tono. «Pero tú elegiste este asiento por apreciación estética de las colecciones botánicas, no por ignorancia arrogante o desafío político deliberado. Esa distinción es relevante». Ella hizo un gesto hacia el jardín. «El helecho de cristal en la tercera sección es particularmente raro. Solo crece en gravedad baja y requiere condiciones atmosféricas específicas que son difíciles de mantener». Marco siguió su mirada y amplió la vista en su tableta. «Es hermoso. La forma en que refracta la luz estelar crea patrones que parecen casi deliberadamente artísticos. Son deliberados. La especie evolucionó en un mundo donde la comunicación visual a través de patrones de luz era su principal método de interacción social. Los jardines cultivadores los consideran una forma de arte viviente». Continuaron hablando mientras los servidores comenzaban a circular con el primer plato del banquete. Marco se dio cuenta de que la conversación era sorprendentemente fácil y natural. Zareth era directa en su comunicación, lo cual él encontraba refrescante después de meses de navegar las complejidades diplomáticas donde todo el mundo parecía hablar en capas de significado oculto. «¿Por qué este asiento en particular está siempre vacío?», preguntó Marco mientras probaba algo que sabía delicioso pero que no podía identificar. «Porque mi reputación me precede de maneras que encuentro simultáneamente útiles y profundamente limitantes». Zareth comió con movimientos precisos y controlados. «He participado en 543 duelos de honor formales a lo largo de mi carrera militar. He ganado todos. También he comandado operaciones de combate que resultaron en victorias decisivas pero con costos significativos. Las personas ven esos números y me ven solo como un arma, no como un individuo complejo con múltiples intereses y capacidades». «Eso suena increíblemente aislante», dijo Marco, las palabras saliendo antes de que pudiera considerar si eran diplomáticamente apropiadas. Zareth se quedó completamente quieta por un momento. «Aislante», repitió. «Es una observación interesante. La mayoría de las personas asumen que prefiero el aislamiento social».
¿Lo prefieres? No. La respuesta fue simple y directa. Pero he aprendido a aceptarlo como consecuencia inevitable de quién soy y lo que he hecho. A medida que el banquete continuaba a través de múltiples platos elaborados, Marco notó que otros invitados continuaban observando su mesa con lo que solo podía describirse como fascinación mezclada con preocupación. Ninguno se acercaba, pero las miradas eran constantes. Zaret también notó la atención. Tu presencia aquí ha creado una situación sin precedentes. Este asiento ha permanecido vacío en eventos formales durante casi una década. El hecho de que alguien se sentara aquí voluntariamente, incluso por accidente, y luego mantuviera una conversación aparentemente amigable conmigo desafía las expectativas establecidas. ¿Es eso algo malo? Es algo interesante. Zaret se inclinó ligeramente hacia adelante. Marco Silva, voy a hacerte una pregunta directa que requiere una respuesta honesta. ¿Por qué no tienes miedo de mí? Marco consideró la pregunta cuidadosamente. Supongo que es porque, aunque sé objetivamente que eres increíblemente peligrosa en combate, eso no ha sido relevante para nuestra interacción actual. Has sido cortés, interesante de hablar, y compartimos intereses similares en expresiones culturales y preservación estética. Tu capacidad para el combate es solo un aspecto de quién eres, no la totalidad de tu identidad. Zaret no respondió inmediatamente. Cuando finalmente habló, su voz tenía una calidad diferente, algo que podría haber sido vulnerabilidad cuidadosamente controlada. Nadie me ha dicho algo así en años. La mayoría de las personas me reducen a mi función más peligrosa y ignoran todo lo demás. Eso parece fundamentalmente injusto para ti como persona. Lo es. Ella hizo una pausa mientras los servidores retiraban los platos. Marco Silva, estoy considerando algo inusual. Dirijo un proyecto de preservación cultural y ambiental que requiere coordinación entre múltiples especies y sistemas estelares. El proyecto necesita a alguien que comprenda genuinamente la estética cultural, que pueda comunicarse directamente sin el rendimiento político elaborado que domina la mayoría de las interacciones diplomáticas, y que no esté tan intimidado por mí que sea completamente inútil en situaciones prácticas. Marco sintió que su pulso se aceleraba. ¿Me estás ofreciendo un puesto en tu proyecto? Estoy considerándolo seriamente. Esta noche has demostrado cualidades que son extremadamente raras, capacidad de tomar decisiones basadas en intereses genuinos en lugar de consideraciones políticas, disposición para la comunicación directa y honesta, y falta de miedo que no proviene de arrogancia sino de ver a las personas como individuos complejos en lugar de estereotipos unidimensionales. Tendría que ser transferido a través de canales diplomáticos oficiales. Ya estoy formulando la solicitud mental. ¿Estarías interesado? Marco pensó en sus objetivos profesionales, en su fascinación genuina por las expresiones culturales interespecie, y en esta conversación inesperadamente significativa con alguien que claramente era más que su reputación temible. Sí, definitivamente estaría interesado. Zaret se puso de pie, y Marco hizo lo mismo rápidamente. Hay una formalidad final que debe completarse esta noche. La tradición requiere que reconozca públicamente a alguien que pasa la prueba del asiento. ¿Prueba del asiento? Este asiento vacío no es solo el resultado de mi reputación. Es una prueba deliberada que he mantenido durante años para identificar individuos con cualidades específicas. La mayoría de las personas nunca se sienta aquí porque están demasiado conscientes de las implicaciones políticas. Los pocos que lo han hecho históricamente lo hicieron por desafío arrogante o ambición política. Tú eres el primero en sentarte aquí por razones completamente genuinas y no políticas. Marco sintió que su ansiedad aumentaba considerablemente. ¿Qué implica exactamente este reconocimiento público? Informar a la comunidad diplomática más amplia sobre la naturaleza de nuestra relación de trabajo futura. Y posiblemente crear más espectáculo del que prefieres. Ella se movió para pararse junto a él, mirando hacia el salón lleno de invitados observadores. Marco respiró profundamente. Había venido a este banquete esperando observar y aprender. En cambio, había creado accidentalmente una situación sin precedentes que aparentemente estaba a punto de cambiar la trayectoria de su carrera completamente. Zaret levantó su mano en un gesto formal, y el salón completo se quedó en silencio. Su voz resonó claramente cuando habló, amplificada por tecnología que Marco no podía ver. Anunció en el idioma formal Salteón, que el traductor neural de Marco procesó: reconozco a Marco Silva de la Tierra como colaborador aprobado en proyectos de preservación cultural imperial.
Que todos los presentes sepan que él tiene mi patrocinio oficial y debe ser tratado con el respeto correspondiente. El silencio que siguió fue absoluto. Luego, lentamente, los invitados comenzaron a expresar reconocimiento formal según las costumbres de sus respectivas culturas. Marco miró a Zaret, quien había vuelto su atención ámbar hacia él. Por primera vez esa noche, ella sonrió completamente. No era una sonrisa pequeña o controlada, sino genuina y transformadora. Bienvenido a tu nueva vida, Marco Silva. Te prometo que será considerablemente más interesante que tu puesto diplomático anterior. Marco no podía discutir eso. Se había sentado en el lugar equivocado y, al hacerlo, aparentemente había encontrado exactamente el lugar correcto.